Todo el mundo está con su nombre, menos el señor Mr. Kong. ¿Quién es Mr. Kong? Tiene que identificarse. Si no, lo voy a sacar. Repito una vez más, ¿quién está con ese seudónimo? Mr. Kong, ¿quién es? Bien, si no se identifica, lo voy a quitar de la reunión, hasta antes de que empecemos. Porque aparece que no me escucha. Bien, entonces vamos a empezar a resolver. Lo siento, a ver, ¿me escuchan o no me escuchan? Se escucha, ingeniero. Ya, por favor, quiero saber quién es el que está con el seudónimo de Mr. Kong. Si no, lo voy a retirar. Última oportunidad, lo voy a quitar de la reunión. Bien, no se identifica. Chao, Mr. Kong. Listo, no está más en la reunión. Ok, bien. Entonces voy a compartir mi pantalla para que veamos la resolución del problema. Primero la parte teórica del examen y luego vamos a resolver la parte práctica. Ok, ¿se ve la plantilla? Sí, ingeniero. Sí, se ve. Bien. Entonces la pregunta número 1 decía, ¿qué métodos conoce para determinar el peso molecular de los gases? Indique por lo menos 3. Esta era una tarea que ustedes deberían haber hecho, así que estaba por descontado. Los métodos son Amagat, Victor Meyer, Denul, Dumas, etc. Me quería con simplemente 3 de ellos. Si con que pongan 3 de los nombres, suficiente. 2. En la ecuación de Van der Waals, ¿qué significado tienen los coeficientes A y B? A es la corrección de la presión o de la concentración y B es la corrección del volumen. Esa es la respuesta 2. 3. ¿Cuántos tipos de capacidad calorífica se estudian y cuál de ellos es mayor en magnitud y por qué? Hemos estudiado 2. Capacidad calorífica a presión constante y a volumen constante. A presión constante es mayor porque además realiza un trabajo, por esa razón. 3. 4. ¿Cómo se clasifican los sistemas respecto a sus interacciones? Abierto, cerrado y aislado. Esas son las 3 categorías. Pregunta número 5. La variación de energía interna, ¿por qué es una función de estado?
porque solo depende del estado final inicial, no del camino que recorre. Esas eran las respuestas de la parte teórica. ¿Alguien tiene alguna pregunta, consulta o duda respecto a las mismas? Bien. Entonces ahora vamos a pasar a los ejercicios. En el primero nos decía que un cilindro para almacenar gases tiene un volumen de 1,5 pies cúbicos. Si el gas oxígeno se almacena a una presión de 150 atmósferas y 27 grados centígrados, ¿cuántos moles de gas contiene el cilindro y cuál será el peso del oxígeno? Respuestas vamos a tener. Esta es cómo se resolvía el problema. Teníamos el volumen, 1,5 pies cúbicos, la presión 150 atmósferas, temperatura 27 grados centígrados. Para ello vamos a ver que el gas oxígeno va a funcionar como un gas ideal. Entonces voy a utilizar esta ecuación, P por V igual a NRT, para poder determinar el número de moles. Para que sean compatibles, bien puedo transformar 1,5 pies cúbicos, que equivalen a 28,32 litros cada pie cúbico. Por lo tanto, el volumen que tengo ahora en litros es de 42,48. Y la temperatura, tengo que sumarle 273 para llegar a 300 grados Kelvin, que es la temperatura absoluta. Entonces, despejando, tengo presión por volumen sobre constante y temperatura. ¿Ok? ¿Por qué he utilizado esto en litros y esto en atmósferas? Porque la constante está en esas unidades. Entonces, hago el producto de 150 atmósferas por 42,48 litros, divido entre la constante 0,08205 atmósferas litros sobre mol grado Kelvin por la temperatura en grados Kelvin. Entonces, este litro con este litro cancelo, atmósfera con atmósfera, grados Kelvin con grados Kelvin y moles sube arriba. Y esto me da un total de 258,87 moles. Y sé que el peso es igual al número de moles por el peso molecular. El número de moles ya lo conozco, 258,87. Y el peso molecular del oxígeno es 16 por 2, 32 gramos por mol. De manera que mol con mol se cancela y voy a tener 8,283,72 gramos. Ese es el peso. ¿Ok? Ahora vamos a ir al problema número 2. Decía, un mol de gas ideal a 27 grados centígrados y 10 atmósferas de presión se expanden adiabáticamente hasta una presión constante de oposición de 1 atmósfera. Calcular la temperatura final, el calor cedido ganado, el trabajo, la energía interna y la entalpía. Se conoce que la capacidad calorífica a volumen constante es de 2,98 calorías por mol grado Kelvin. Entonces, la resolución parte de este principio. Espérenme un segundo. Ok. Tenemos un mol, la presión de partida es 10 atmósferas, su temperatura es 27 grados y la presión a la que va a llegar es de 1 atmósfera y conocemos la capacidad calorífica a volumen constante. De esto lo que tenemos que cambiar es en temperatura absoluta, 27 más 273 son los 300. ¿Ok? Y partimos del primer principio de la termodinámica, que nos dice que el calor es igual a la variación de energía interna más un trabajo. Como es adiabático, el calor es cero. Por lo tanto, la variación de energía interna es igual al trabajo. Y el trabajo, que no es el máximo porque no dice reversible, es presión por la variación del volumen. ¿Ok? Además de eso, también conozco que si algún momento voy a necesitar el C sub P, que es la capacidad calorífica a presión constante, esta es igual a la capacidad calorífica a volumen constante más la constante universal. Entonces, 298 más 1987, la constante ahora es de 4,33. ¿Ok? Y eso está en las mismas unidades, calorías por mol grado Kelvin. También sé, como necesito calcular para esta variación de volumen, necesito saber a las condiciones de 10 atmósferas y la temperatura de 300 grados, cuál es el volumen. ¿Okay? Entonces, para conocer eso, parto de esta ecuación. En la variación de energía interna es igual también a número de moles se sube por la diferencia de temperaturas.
Y esto es igual a la presión menos la presión por la variación del volumen. Volumen 2 menos volumen 1. El volumen 1, puesto que tengo los datos, puedo calcularlos, que va a ser NRT1 sobre P1. Vamos a utilizar la misma constante. N es un mol, la constante es 0,08205 atmósferas litros sobre mol grado Kelvin, la temperatura son 300 grados Kelvin y la presión es de 10 atmósferas. Esa es la condición 1. Entonces, atmósfera con atmósfera, mol con mol, grado Kelvin con grado Kelvin, y nos va a quedar en litros, que nos va a quedar 2.46 litros. ¿Ok? Entonces, ahora yo puedo reemplazar en esta ecuación. N es un mol, C sub E 2.98, la temperatura 2 que no conozco, la temperatura 1 es 300, esto es igual a menos una atmósfera, el volumen 2 que no conozco, menos 2.46, que es el volumen 1. Ok, reacomodando esta ecuación y llevando términos de temperatura al primer miembro y volumen al segundo, voy a tener que en este lado izquierdo, 298, voy a multiplicar por T, menos 894, que es 298 por 300. Y al otro lado, una atmósfera por B2 es B2, y 1 por 2,46, 2.46 litros. Como esto está en atmósferas litro, multiplico por 24,2 para tener en unidades de calorías. Entonces, al multiplicar, el primer miembro no tiene ninguna variación, es la misma, y en el segundo sí multiplico. 24,2 por volumen 2 es 24 del volumen 2, más 2.46 por 24, 59,53. De acá yo sé que también de la ley de los gases, presión 2, volumen 2 es igual al número de moles R y T2. Entonces, reemplazando, ahora la presión 2 es una atmósfera, no conozco el volumen 2, un mol, la constante es 0,08205 y la temperatura 2, que no conozco. Haciendo operaciones y despejando el volumen 2, voy a tener que este está en función de la temperatura 2, como 0,08205 de la temperatura 2. Con este dato, ahora yo puedo reemplazar en esta ecuación, en vez del volumen 2, este valor de la temperatura 2. Entonces, repitamos, 298 de T2 menos 894 va a ser a 24,2 por el volumen 2, que ahora es 0,0825 de la temperatura 2, más 59,3, que es este valor. Entonces, de acá factorizo todo lo que son temperatura 2 en la izquierda y lo que son números, sin ninguna variable a la derecha. Ok, entonces voy a obtener de ahí la temperatura 2, que es 224.83 grados Kelvin. Luego, en esta ecuación, reemplazo la temperatura por 0,082 para obtener el volumen 2, que es de 18,44 litros. Como ya tengo ahora el volumen 2 y el volumen 1, puedo aplicar esta primera ecuación. Y el trabajo sé que es presión por variación de volumen. La presión, una atmósfera. Volumen 2, 18,44. Volumen 1, 2,46 litros. Eso multiplicado me va a dar 15,98 atmósferas litro, convertido a 24,2 calorías por litro atmósfera. Las 2 litros y atmósfera se van a ir, me quedan calorías, de modo que el trabajo es de 386 calorías. Ahora sí, puedo reemplazar para encontrar la entalpía. La entalpía es número de moles, Cp por la variación de temperatura. Cp ya la obtuve acá, y es el valor de 4.96 calorías por mol grado Kelvin. Entonces, la variación de temperatura es de 224.83 a 300. El resultado de la variación de entalpía es menos 372.84. Con lo que concluimos el examen. Ok, quiero saber si de los dos problemas alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna duda o quiere conocer algún detalle. Algún término que no sabe de dónde apareció, etcétera, eso me pueden comentar ahora. Bien, entonces una vez que hemos terminado con ello, voy a pasar a mostrarles las notas, ¿ok?
Esto es del grupo P, en principio, y esta columna corresponde a la teoría y la segunda columna corresponde a la práctica. ¿Cómo se ha evaluado? Las preguntas teóricas tienen un valor de 3. Por 5 preguntas, 15. En la parte práctica, problema 1 vale 17, problema 2 vale 18. Entonces, la suma 17 más 18, 35. Ok, en el primer caso, 5 sobre 15, 10 sobre 35, sumamos los dos, es 15 sobre 50. Ese es el primer parcial. Entonces vamos a ir con Aguirre, etcétera, del grupo P. Ok, Andia, Arnés, Calle. Vamos a ir bajando. Así que fíjese, Aguirre, para no estar preguntando si necesita alguna aclaración. Lo mismo Andia, Arnés, Calle, Flores, Geiger, Hidalgo, La Grava, López, estos no dieron, Peinado, Roca, Rojas, Salas, Ticona, Celada. Y aparece el grupo P1, ¿ok? Con Aguayo, Andacaba, Chacón, Choque, Condori, Flores, Mamani, Mendoza, Orellana no dio, Peña, Quiroga, Ramos no dio, Rojas tampoco, Rosas, Salvatierra, Tapia y Verde Bravo. ¿Ok? Esas son las notas. Entonces de acá yo ya les advierto, voy a volver acá. Por ejemplo, el señor Arnés estaría ya medio habilitado, o sea, ya tiene un buen porcentaje para poderse eximir. Lo mismo que Hidalgo, estoy hablando de todos los que tienen arriba de 25. Ok, aquí 23, serían 2. En el otro grupo tenemos a Choque, Mendoza, que está en el límite, Peña, Rosas. Bueno, esos son los que deberían repetir lo mismo, encima de 25 en el segundo parcial, y ya ustedes estarían sin dar el tercer examen. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Adelante. Ingeniero, disculpe que le pregunte tarde sobre el segundo ejercicio. Eh, Igual se podía resolver, digamos, o sea, haciendo la relación de presión sobre temperatura, igual por presión sobre temperatura, pero con esa constante de CP sobre CB, que es como gamma, creo. Claro, pero no sabes de qué tipo de gas se trata, por eso no se puede resolver por ese lado. Es por este Ah, ya. lado que tienes que resolver. Ok, eso no, gracias. Ok, listo. Bien. Entonces, esa era la resolución del examen. Bueno, no tendríamos más que explicarles. Y si alguien tiene alguna duda, los escucho. Adelante. Hay internet, Roque, wifi, me sale que no hay. Oye, una pregunta, ¿tu mamá estaba en tu casa o no? Es que se me hizo ver a la otra tu mamá, pero no sé si era ella. Ella estaba distraída y solamente lo vi.
Bien, como no tenemos más preguntas, entonces vamos a avanzar el tema que nos toca ahora, que son las propiedades coligativas de las soluciones. En eso vamos a ver lo que se trata del potencial químico de las soluciones. Ok, me comentan si se ve la plantilla, por favor. Se ve, ingeniero. Muy bien, entonces vamos a empezar ahora. Y vamos a hablar que como una generalización del comportamiento de las soluciones reales, todas ellas obedecen la ley de Raoult en un intervalo grande de concentración. Esta definición y la condición de equilibrio nos da la expresión del potencial químico del disolvente en una solución. Entonces, para ello, si la solución está en equilibrio con el vapor, el potencial químico del disolvente tiene el mismo valor en la solución y en el vapor. Y podemos escribir esquemáticamente de esa manera. Mu del líquido va a ser igual a mu del vapor, como vemos en la pantalla, donde mu líquido es el potencial químico del solvente en la fase líquida y mu vapor es el potencial químico del solvente en el vapor. ¿Ok? Entonces, con eso podemos definir. Ahora, como el vapor es disolvente puro, que está a una presión P, la expresión para el vapor también podemos expresarla de la misma manera. Y decimos que mu del vapor va a ser mu del vapor del solvente puro más RT logaritmo de la presión. De la misma manera, podemos escribir como el potencial químico del vapor es igual al potencial del líquido, podemos reemplazar. Y podemos escribir que el potencial del líquido va a ser igual al potencial del vapor puro más RT logaritmo de la presión. Entonces, si aplicamos la ley de Raoult que nos dice que la presión total es igual a la fracción multiplicado por su presión parcial, también podemos utilizar la misma expresión. Entonces, el potencial químico del líquido va a ser el potencial del vapor puro más RT logaritmo de la presión parcial más RT logaritmo de la fracción molar. Ahora, si estuviese en equilibrio el disolvente puro con el vapor, también podemos escribir de esa manera, puesto que el logaritmo natural de X va a ser igual a 1. Entonces, el potencial químico del líquido va a ser igual al potencial químico del vapor puro más RT logaritmo de la presión parcial de la solución. Ahora, restando estas dos expresiones del potencial químico entre el líquido y del potencial del líquido puro, nos queda que el valor es RT logaritmo natural de X, que es la concentración. Entonces, de acá nosotros podemos sacar una generalización, que es la que nos va a servir para poder definir las propiedades coligativas de la solución. Entonces, la generalización es que el potencial químico del solvente va a ser igual al potencial químico del solvente puro, más R, constante universal, temperatura por el logaritmo de la composición. Entonces acá sabemos que mu es el potencial químico del disolvente en la solución. Mu sub 0 es el potencial químico del disolvente en estado puro. Y X es la fracción molar. R constante, T la temperatura. Entonces con ello nosotros podemos generalizar el comportamiento de las soluciones. Entonces, a partir de ello, vamos a ver que las propiedades coligativas de las soluciones son 4. ¿Ok? Las propiedades que contienen solutos no volátiles. Entonces tenemos la primera propiedad coligativa, es el descenso o de la disminución de la presión de vapor del solvente. El segundo es el descenso o disminución del punto de congelación. 3 es el aumento o elevación del punto de ebullición. 4 es elevación o aumento de la presión osmótica. ¿Ok? Estas propiedades que llevan el nombre de coligativas, porque todas parten de un mismo origen. Por lo tanto, van a depender de la cantidad RT logaritmo natural de X. Es decir, depende del número de partículas en solución, pero no dependen de la naturaleza de estas partículas. Simplemente de cuál es el número de estas partículas. Teóricamente, las soluciones se subdividen en soluciones de no electrolitos y soluciones de electrolitos. En las soluciones no electrolíticas, las propiedades coligativas nos proporcionan
métodos de determinación del peso molecular de las sustancias disueltas y otras propiedades termodinámicas. ¿Ok? Que es la que nosotros vamos a utilizar en este capítulo, que son las soluciones no electrolíticas. Entonces, a medida que la presión se acerca a cero, el comportamiento de cualquier gas real se aproxima al comportamiento de un gas ideal. Consideremos una solución compuesta de un solvente volátil y uno o más solutos no volátiles en equilibrio entre la solución y el vapor. ¿Okay? Entonces, si colocamos un líquido en un recipiente, que es el que está a la izquierda, al calentarlo se evapora el espacio que está por encima del líquido y este espacio se va a llenar de vapor. Si mantenemos la temperatura constante del sistema, en el momento del equilibrio, la presión de vapor va a ser P sub 0 y la presión del vapor líquido es igual a la presión de vapor. Entonces, en este caso, en el equilibrio, ambas presiones van a ser las mismas. Ahora, si yo adiciono un material no volátil, por ejemplo, aquí estamos considerando un líquido puro, por ejemplo, agua pura. Ahora acá le vamos a adicionar un soluto no volátil, por ejemplo, sal o azúcar, si quieren. ¿Ok? Entonces, si diluimos ese soluto en el líquido, se observa que la presión de vapor del equilibrio de la solución ahora es menor. Entonces, si ustedes se fijan, este parámetro nos está indicando la presión de vapor del líquido y ahora esta flecha, que es más chiquita, nos indica que la presión de vapor ahora ya es de la solución, porque acá ya tenemos sal con agua. Entonces, a medida que yo adiciono más material no volátil, es decir, sal, la disminución de la presión de la fase vapor se hace presente. ¿Ok? Entonces, si nosotros graficamos la presión de vapor versus la fracción molar del soluto, que es X2, estamos indicando el comportamiento con la línea continua. Entonces, vemos que cuando el soluto no está presente es el solvente puro. Esa es la presión de vapor del solvente puro. A medida que nosotros vamos adicionando 0,1, 0,2 hasta llegar a 1, que es el soluto puro, ya no tenemos solvente, la presión de vapor disminuye hasta caer a 0. ¿Ok? Eso es lo que nos indica esta línea continua. Entonces, para X2, cuando es 0, acá, ¿ok? Vemos que la presión es P, ¿ok? Y va disminuyendo a medida que yo aumento la concentración, va disminuyendo. Entonces, el comportamiento real es en esta curva continua, pero para fines que cumplan la ley de Raoul, vamos a proceder como si se tratara de esta línea punteada. Esta ecuación va a ser la ecuación de una línea recta, que tiene la siguiente nomenclatura. La presión va a ser igual a B más M por X. Entonces acá, cuando X es 0, acá, la presión es la presión del vapor puro. Y cuando, por lo tanto, en esa situación, en esta misma ecuación, vamos a ver que B es igual a la presión de vapor. Mientras que cuando X2 es 1, vamos al otro lado, la presión es 0, ha bajado a 0 cuando tenemos solamente el soluto, ya no tenemos solvente. ¿Okay? Entonces, también sabemos que la sumatoria de las dos fracciones, X1 del solvente y X2 del soluto, van a ser la igualdad. Entonces, en esa condición, como la presión es 0, esto va a ser igual a B más M. Por lo tanto, M va a ser igual a menos B, que es la pendiente, y ese es igual a la presión de vapor. Ahora, si reemplazamos eso por el solvente, 1 menos X2, que es del soluto, esta también sigue la ley de Raoul. Por lo tanto, P va a ser igual a X por la presión de vapor. ¿Ok? Entonces, este comportamiento nos está indicando el descenso de la presión de vapor del solvente. Volvemos al gráfico anterior. Solvente puro, esta es su presión. A medida que yo aumento soluto, va disminuyendo. Entonces, lo que vemos acá es el descenso de la presión de vapor. Entonces, un soluto disuelto hace descender la presión de vapor del líquido solvente.
Este descenso sigue la ley de Raoult. Ahora vamos a aplicar con el mismo concepto de la línea recta. Y vamos a designar por N1 a la fracción molar del solvente y N2 a la fracción molar del soluto. P sub 0 es la presión de vapor del solvente puro y P simplemente es la presión del vapor del solvente sobre una solución. Entonces podemos escribir que la presión de vapor del solvente en la solución va a ser igual a la presión de vapor del solvente puro por su fracción molar del solvente. Ahora, como esta fracción N1 del solvente en una solución es siempre menor que la unidad, por lo tanto, la presión de vapor del solvente en la solución va a ser menor que la presión de vapor del solvente puro. Entonces, la solución de un soluto con un solvente hace descender la presión de vapor respecto a la del solvente puro. Ahora, cuando el soluto no es soluble, no contribuye a la presión total de vapor y por lo tanto tampoco nos da la presión de vapor sobre la solución, que en este caso es solamente debida al solvente y es siempre menor que P. Entonces, ¿en qué cantidad va a descender? En RT logaritmo natural de X. Por eso esta es una propiedad coligativa, tiene el mismo origen. Entonces, la magnitud del descenso de la presión va a ser la presión de vapor menos la del solvente puro. Si reemplazo, la del solvente puro es el soluto más su fracción molar, de manera que también puedo expresar como la presión de vapor por la fracción del soluto. Con esta ecuación, la disminución de la presión de vapor del solvente va a depender de la presión de vapor y también va a depender de la fracción molar del soluto. Es decir, una función de la naturaleza del solvente y de la concentración del soluto. Entonces, el descenso de la presión de vapor depende solamente de la fracción molar del soluto, ¿okay? Y es completamente independiente de la naturaleza del mismo. Mientras más soluto adicionó, la presión cae mucho más. Entonces, vamos a ver ahora un ejercicio para ver cómo hacemos esto del descenso. ¿Okay? Bien, consideremos o calcular la presión de vapor del solvente sobre la solución que contiene 53,94 gramos de manita de peso molecular 182 por cada 1000 gramos de agua a 20 grados centígrados. A esa temperatura la presión de vapor del agua es de 17.51 milímetros de mercurio. Ok, entonces aplicamos esta fórmula. La variación de presión es la presión del vapor puro menos la presión del solvente. Reemplazado es la presión del solvente puro por la fracción molar del soluto. ¿Okay? ¿Cómo calculamos la fracción molar del soluto? Es el peso del soluto sobre su peso molecular más la sumatoria del soluto y solvente. Entonces acá vemos que W es el peso y M es el peso molecular del soluto. Y el 1 es el peso y el peso molecular del solvente. Entonces reemplazamos. La presión nos dice que la presión de vapor del agua a esa temperatura es 17.51, que es esta presión, la presión del agua pura. Ahora, nos dice que tenemos una solución que contiene 53,94 gramos de manita, que es este valor, ¿ok? Y su peso molecular es de 182, dividimos 182. El agua dice que va a ser de 1000 gramos, aquí tenemos 1000 gramos de agua, su peso molecular 18, más el del soluto. Eso nos va a dar 0,0929 milímetros de mercurio. Entonces, si nosotros reemplazamos ahora eso en esta ecuación, en la primera, vamos a obtener que la disminución de la presión va a ser, la presión de vapor puro es 17.51, la caída de presión es de 0,09, por lo tanto, la presión cae a 17.42 milímetros de mercurio. ¿Okay? Ahora, si conocemos el descenso de la presión de vapor, podemos calcular el peso molecular de cualquier sustancia con esta ecuación, que es la que hemos visto con anterioridad. Eso es lo que se refiere de la disminución de la presión de vapor, que como hemos visto es en la cantidad RT logaritmo natural de X. Ok, el otro parámetro, o la segunda propiedad, es el descenso de la temperatura
congelación, que vamos a ver simultáneamente con la elevación de la temperatura de ebullición. Entonces ahora vamos a ver que en este caso el segundo término de nuestra ecuación, que es RT logaritmo natural de X, ahora va a ser negativo. Y por lo tanto el potencial químico del disolvente también va a ser menor que el del disolvente puro. Y también en la cantidad RT logaritmo natural de X. Si nosotros hacemos un diagrama del potencial químico versus la temperatura, se puede ver la disminución de la temperatura de congelación y también la elevación de la temperatura de ebullición. Estas dos propiedades las vamos a ver conjuntamente por el hecho de que están basados en el mismo principio. Ok, entonces vamos a ver acá en el gráfico cómo podemos ver esto. Ok, acá nosotros tenemos la curva del comportamiento del líquido, el potencial químico versus la temperatura, tenemos el comportamiento de los líquidos. Ok, esta otra línea es el comportamiento de los sólidos y esta línea que estoy marcando con el cursor es el comportamiento del vapor. Ok, mientras el potencial químico del sólido llega a interseccionar la curva del líquido, tenemos la temperatura de fusión, es decir, acá tenemos sólido, por elevación de la temperatura se vuelve líquido y esa es la temperatura de fusión. Ok, si continuamos, ahora ya con el comportamiento del líquido, ok, en el momento que cruza la línea del vapor tenemos la temperatura de ebullición. Ok, entonces acá nosotros podemos ver que tenemos nuevos puntos. Ahora, ¿por qué tenemos eso? Si nosotros adicionamos ahora al líquido, que es este, adicionamos un soluto, la línea punteada ahora es la solución. Entonces la solución ahora tiene otros puntos de intersección. Este es el punto de intersección del sólido con la solución y me da una nueva temperatura de fusión. Y esta línea punteada intercepta la línea de vapor y me da una nueva temperatura de ebullición. ¿Okay? Entonces, ¿esto qué significa? Que la temperatura normal, por ejemplo, de fusión del agua, sería 0 grados. Y ahora la nueva temperatura va a ser menos 5 grados. O la temperatura de ebullición del agua a condiciones normales, 100 grados, con la adición del soluto va a ser 102, 103 grados. Entonces va a elevarse. A medida que yo adiciono mayor cantidad de soluto, la separación es mayor. Es decir, si voy a ver el descenso de la temperatura de congelación, va a ser mayor el descenso. Si adiciono mayor cantidad, va a ser mayor la elevación de la temperatura de ebullición. Entonces, esto nos está mostrando que el descenso de la temperatura de fusión es mayor que el ascenso de la temperatura de ebullición. Y eso lo podemos ver en este gráfico. Para la misma solución, el descenso es mayor que la elevación. Para un mismo sólido. Para un mismo líquido, perdón. En este caso, Ahora, vamos a ver también en este diagrama, que es un diagrama de fases para presión constante, esta línea y este gráfico, que está en la línea continua, representa el diagrama de fases de un solvente puro. Entonces, en cualquier momento, si nosotros determinamos, por ejemplo, esta concentración A, que es la del solvente puro, al adicionarle un soluto, esa va a disminuir, que es la línea punteada. Ok, pero antes vamos a ver, a presión de una atmósfera, la intersección del comportamiento de la curva de fases va a determinar el punto de fusión y al otro lado va a determinar la temperatura de ebullición. Como estamos adicionando un soluto, esta va a caer desde el punto A al punto B y vamos a tener la línea punteada del diagrama de fases. Nuevamente tenemos otra intersección que me determina la temperatura de fusión nueva y tenemos otra intersección para la temperatura de ebullición nueva. Por lo tanto, acá también podemos evidenciar la disminución de la temperatura de fusión y la elevación de la temperatura de ebullición. ¿Okay? Entonces, en este concepto se basa
este principio del descenso de la temperatura y el ascenso de la temperatura. Por ejemplo, a una atmósfera de presión, las temperaturas de congelación y ebullición están dadas por las intersecciones de las líneas continuas. Y las discontinuas con la línea horizontal de este diagrama nos muestran la concentración de un soluto que se convierte en una solución con los nuevos puntos de ebullición. Ok, ahora antes de seguir y ver cómo se produce el descenso de la temperatura de congelación, les voy a hacer una breve explicación. Si ustedes toman agua, por ejemplo, y le adicionan, bueno, antes de eso, el agua, si ustedes toman una porción de agua y la someten a la disminución de la temperatura paulatina, van a ver que el agua líquida se va a convertir en agua sólida después de los 0 grados. Por debajo de 0 grados empieza a formarse el hielo. ¿Ok? O el agua, cuando la someto a temperatura, empieza a ebullir y a desprender vapores por encima de los 100 grados centígrados. Eso en condiciones normales. Entonces, estos 0 y 100 grados constituirían, en estos diagramas, van a constituir la temperatura de fusión, esta, y la temperatura de ebullición, esta, que deberían ser 0 grados y 100 grados. ¿Ok? O en este otro diagrama, esta temperatura va a ser 100 y esta temperatura va a ser, perdón, esta 0 y esta 100. Y esto se les puede aclarar la figura de la siguiente manera. Con la disminución de la temperatura va a ser un poco difícil que lo hagan, pero con la elevación, una experiencia en su casa, con el cuidado respectivo, es mucho más fácil. Ok, por ejemplo, si yo tengo agua pura, en condiciones normales, debería convertirse en sólido a partir de los 0 grados. Pero si yo al agua le adiciono, por decir algo, 10 o 20 gramos de sal al agua, van a ver que la temperatura de congelación no es 0 grados, va a ser menos 2 o menos 3. Si le aumento 100 gramos, va a ser menos 5, menos 6. El descenso siempre va a ser en ese sentido. Lo mismo sucede, ustedes, esto sí les pueden hacer ustedes la prueba, toman en un recipiente con un termómetro, ponen agua pura, la ponen a hervir y van a determinar su temperatura cuando está ebulliendo. La temperatura en condiciones normales debería ser 100 grados. Si le adicionan un poco de sal, por decir otra vez los 10 gramos o 20 gramos de sal al agua, cuando está hirviendo van a ver que deja de ebullir inmediatamente. Y la temperatura va a ascender, qué sé yo, a 101 grados y otra vez va a empezar a ebullir. Si ustedes le adicionan otros 20 gramos, van a ver que deja de ebullir, va a subir la temperatura a 101,5 y así sucesivamente. Eso nos está mostrando este comportamiento de la disminución o la elevación de la temperatura. ¿Ok? Entonces ahora vamos a analizar ya en forma analítica, valga la redundancia, el descenso de la temperatura de congelación. Pero ya en forma analítica, ya ustedes saben en forma didáctica qué es lo que sucede. Ok, se considera una solución que está en equilibrio con el solvente, en este caso sólido puro, y la condición de equilibrio es que el potencial químico del solvente a temperatura, presión y concentración va a ser igual al potencial químico del sólido a temperatura y presión. Entonces acá, este es el solvente del potencial químico, potencial químico del solvente en la solución, y este es el potencial del sólido puro. T es la temperatura de equilibrio, que en este caso es la temperatura de congelación de la solución. Y es una función de la presión y también de la fracción molar del solvente en la solución, que es X. Ahora, si la solución es ideal, el potencial químico del solvente está dado por esta ecuación para una solución pura. Potencial químico del solvente puro más RT logaritmo natural de X va a ser igual al potencial del sólido puro. Si yo de acá despejo el logaritmo natural de X, voy a tener que es el potencial químico del solvente puro menos el potencial químico del solvente sobre RT. ¿Ok? A la diferencia entre el potencial químico del solvente en la solución y del sólido, se llama el
la energía libre molar de fusión, que es delta G de fusión, y es del solvente puro a la temperatura T. De manera que si yo reemplazo la energía libre molar, voy a tener que el logaritmo natural de X es menos la energía libre molar sobre RT. ¿Okay? Entonces, para saber cómo depende la temperatura de la concentración, vamos a diferenciarla respecto a la fracción o concentración a presión constante. Perdón. De acá, resolviendo la integral, tenemos 1 sobre X, va a ser menos 1 sobre R. Esta es la variación de la energía libre molar de fusión respecto a la temperatura, y cómo varía la temperatura en función de esa concentración a presión constante. Entonces aquí aplicamos la ecuación de Gibbs y Helmholtz y vamos a obtener que 1 sobre la fracción va a ser el delta H de fusión, que está en libros, que es constante, que es el calor de fusión del solvente puro a la temperatura T, dividido RT2, y vamos a ver cómo integramos la temperatura en función de la fracción molar. Haciendo esa operación, obtenemos integral de dx sobre x, va a ser la integral entre 0 y t del delta H de fusión sobre RT cuadrado por diferencial de t. El límite inferior de esta integral acá es 1, que corresponde a la del solvente puro a la temperatura de congelación T0. Entonces, si 1 fuese el agua, T0 sería 0 grados centígrados. El límite superior corresponde a una solución con una temperatura de congelación diferente, T, ¿okay? Que es diferente de T sub 0. Ahora, si consideramos que el delta H de fusión, o sea, la entalpía de fusión es constante, en ese intervalo de temperaturas va a salir de la integral. La primera, dx sobre x integrada, es logaritmo natural de x. Delta H y R van a ser constantes, salen de integral, y solamente tengo que integrar 1 sobre t cuadrado, que va a ser menos 1 sobre t más 1 sobre t0, cambiando de límites. Entonces, de aquí, para encontrar la nueva temperatura de congelación, que es t, tengo que despejarla, y de ahí voy a tener que es 1 sobre T0 menos R, logaritmo natural de X, sobre el delta H de fusión. Entonces, con esta ecuación yo puedo encontrar la nueva temperatura T al adicionar una cantidad X de soluto en esa solución. Entonces, la relación entre temperatura de congelación y la composición de una solución es más simple si esta es diluida. La disminución de la temperatura de congelación, o sea, menos diferencial de T, la vamos a expresar en función de la molalidad de los solutos, M, donde M total es la sumatoria de M2, M3 más M4 y así. N es el número de moles y M mayúscula es la masa. Entonces, el número de moles por la masa es la masa del disolvente. Entonces, vamos a tener que la fracción es el número de moles totales dividido el de cada uno de ellos. ¿Okay? Si reemplazo N, que es el número de moles, va a ser por su peso molecular. Y X resulta ser que es 1 dividido 1 más peso molecular por la molalidad, cuando la solución es diluida. ¿Ok? Tomando los logaritmos y derivando, vamos a obtener que de la derivada del logaritmo natural de X va a ser menos el peso molecular por diferencial de molalidad, 1 más peso molecular por molalidad. De donde la disminución de la temperatura de congelación va a ser igual a RT cuadrado sobre el delta H de fusión y el diferencial del logaritmo natural de X. Sustituimos el logaritmo natural de X y vamos a obtener esta expresión. Y como la solución es diluida en todos los solutos, entonces M se va a aproximar a 0. Entonces, este delta T, que es la variación de la temperatura con la molalidad en las soluciones diluidas, vamos a tener que es peso molecular por R por T de congelación. En este caso, si fuese el agua, es 0 grados al cuadrado, sobre 1000 por delta H de fusión. Y eso me va a dar la constante de disminución de la temperatura de congelación, que es útil a la hora de resolver algún tipo de problemas relacionados con el descenso de la temperatura. Entonces, la constante depende solo de las propiedades del disolvente puro.
Y ahí todo lo que les mencionaba. Por ejemplo, para el agua vamos a calcular. El peso molecular del agua es 18. Vamos a utilizar la constante en calorías, 1987 calorías por mol grado Kelvin. Y la temperatura de congelación es 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin, que la vamos a poner en Kelvin al cuadrado, 1000. Y delta H de fusión del agua, de la entalpía, obtenemos también de tablas, y es de 1436,3. Entonces, sustituyendo y haciendo operaciones, vamos a tener que el resultado es de 1,86 grados Kelvin por cada gramo mol. Es decir, esta constante nos está indicando que el agua desciende en 1,86 grados por cada gramo que se le adicione del soluto. Pero esta constante también podemos escribir en lugar del delta H, que es la energía, la entalpía, podemos escribir en función de la entropía de fusión, que también está en tablas, que podemos operar de la misma manera. ¿Ok? Bien. Vamos a quedarnos en la elevación de la temperatura de ebullición, que sigue el mismo camino, nos va a servir para hacer el día de mañana un refresco de lo que hemos visto en la temperatura de congelación, y así podemos entender en mejor forma la temperatura de ebullición. Entonces quiero saber si alguien tiene alguna duda, alguna consulta respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Bien, listo, jóvenes, entonces nos vamos a quedar ahí para la clase del día. Todavía un ratito voy a tomarle un screen out a la pantalla para ver quiénes estaban por acá. Ok. Listo, muchas gracias. Que pasen buenas noches. Y nos encontramos el día de mañana. Cuídense, no bajen la guardia. Bendiciones. Chao, muchachos. Hasta luego, ingeniero. Okay, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero.